hoy veremos qué es la expresión oral y en principio veremos sus antecedentes. Las primeras formas aparecen en los homínidos en la prehistoria y ellos se comunicaban por medio de ruidos, señales o expresiones faciales, es decir, con movimientos de la cara. Y de ahí es donde empiezan a surgir ya los sonidos y señales estandarizadas que todos empezaron a entender con sus propias reglas, que además se podían enseñar, aprender y luego se podían compartir. ¿Y qué es la expresión oral? Es una forma de comunicación verbal, pero donde se emplea la palabra de forma hablada y se integra al conjunto de signos fonológicos convencionales. ¿Qué quiere decir eso? A sonidos convencionales que todos entendemos y que pueden transmitir ideas, sentimientos, órdenes, conocimientos, etc. Para lograr la expresión oral necesitamos aspectos imprescindibles. Estos deben existir para que la comunicación oral pueda darse de manera óptima. Los más importantes son 4. 1. Que el individuo morfológicamente esté sano para emitir sonidos de forma correcta. También se necesita un conocimiento mínimo del vocabulario correcto y uso de la estructuración básica de ideas. A esto se denomina como sintaxis. Después se necesita la capacidad de dar significado a las palabras emitidas o entenderlas. Esto es parte de la semántica. Y finalmente que los signos fonológicos sean comunes y compartidos entre el interlocutor y el emisor. Ahora, ¿qué cualidades podemos encontrar en la expresión oral? Primero, el uso de la voz, que es la capacidad de emitir los sonidos a través de la boca. Obviamente donde intervienen laringe, cuerdas vocales, lenguas, músculos de la cara, mandíbula, labios, pero sobre todo el cerebro, quien arma el mensaje. Otra cualidad es la dicción. ¿Qué es la dicción? Es la correcta pronunciación de las palabras, articulando bien los labios, la lengua, los dientes, el paladar para pronunciar cada vocal, cada consonante y cada palabra. También tenemos la fluidez, que es pronunciar las palabras sin tropezarnos, es decir, de manera continua y haciendo las pausas necesarias para que se entienda bien la idea. El volumen es la intensidad que se da a la voz al momento de hablar y debemos subir o bajar el volumen de acuerdo a las características del lugar donde se da la expresión oral y de la cantidad de personas también. También es importante el ritmo, que se refiere a la velocidad en la enunciación de las ideas. Si es muy rápida, el público no va a entender lo que decimos, o si es demasiado lenta, podemos aburrir también al público. Otra cualidad es la claridad, es expresar en forma precisa y objetiva los conceptos o las ideas y los pensamientos que queremos dar. No debemos caer en detalles poco importantes y debemos seleccionar bien las palabras de acuerdo a nuestra audiencia. También vemos la coherencia, que es el orden lógico donde exista la idea principal y alrededor de esta idea gire la alocución. Debemos evitar saltar de un tema a otro tema. La emotividad es la capacidad del hablante para imprimir a sus palabras emoción y pasión. ¿Para qué esto? Para que sea bien entendido y lograr el convencimiento y la empatía en el público. Debemos saber emocionarlos. También es muy importante el vocabulario, es decir, el repertorio de palabras que tenemos almacenadas en nuestra mente y seleccionar las que expresen mejor el contenido de nuestro mensaje. Para tener un mejor vocabulario, el ejercicio de la lectura es muy importante. Finalmente tenemos los movimientos corporales, que son aquellos movimientos, la gesticulación, la expresión facial que nos ayuda a dar mayor énfasis a nuestro mensaje, usando nuestro cuerpo y nuestro rostro también para enfatizar el mensaje que queremos transmitir. Niveles de la expresión oral. Acá podemos identificar 4 niveles que nos da la expresión oral. Primero, la comunicación intrapersonal, es decir, la comunicación que realizamos con nosotros mismos. El emisor y el receptor es el mismo individuo. Lo usamos sobre todo en las reflexiones sobre nuestro comportamiento, nuestra propia vida o para conocernos mejor hablamos con nosotros mismos. La comunicación interpersonal es el intercambio de información entre personas que comparten el espacio físico, es decir, de un individuo a otro o en grupos. Luego tenemos la comunicación masiva, que se caracteriza por el uso de medios masivos de comunicación, la radio, la televisión, el cine o ahora el internet, para que llegue a un mayor número de receptores. Y la comunicación pública, donde el emisor envía su mensaje a un grupo pero indeterminado de receptores, es decir, que no tiene un número exacto si es muy grande o muy pequeño. Ahora veremos los tipos de expresión oral y estos se dan según las
formas que usamos la expresión oral. Los más importantes son, primero, la conversación, que es una plática entre dos o más personas para intercambiar información, comunicar sentimientos o deseos. Cuando intervienen varios también se conoce como el diálogo. Y podemos identificar dos tipos de diálogo o conversación. Uno, el espontáneo, cuando no existe ni un plan ni un tema previsto y se pueden mezclar diferentes temas. Es mucho más amigable y más amistoso. Mientras que el otro tipo de diálogo es el preparado y los participantes previamente ya deben conocer el tema y la finalidad de este mismo. ¿Qué recomendaciones tenemos para una buena conversación? 1. Respetar al que habla. También hablar en tono adecuado, es decir, no podemos gritar ni estar enojándonos. Después tenemos no hablar todos a la vez, cada quien debe tener su turno para que nos entendamos mejor. Saber escuchar antes de responder, al decir escuchar es decir, entendamos lo que nos quiere decir la otra persona. Pensar lo que dicen los demás, es decir, qué mensaje me está queriendo dar la otra persona. Y finalmente admitir la opinión de los demás, aunque sea contraria a la nuestra. El segundo tipo de expresión oral es la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Es la conversación de dos o más personas en rol, uno de entrevistador y el otro de entrevistado, para obtener información sobre algún asunto en particular. El entrevistador formula las preguntas y el entrevistado explica o argumenta su opinión o información o tal vez da algún testimonio. En la entrevista podemos identificar tres partes. Uno, el inicio o la presentación, donde el entrevistador da la bienvenida, presenta el tema, presenta al entrevistado y expone las directrices que guiarán la entrevista. La otra parte es el desarrollo del diálogo, es el cuerpo de la entrevista donde se realiza la ronda de preguntas y se va orientando la conversación. Finalmente está el cierre y la despedida, donde el entrevistador resume la entrevista y ofrece unas palabras de cierre agradeciendo al entrevistado. Existen tres tipos de entrevista. La primera se llama la estructurada. ¿Por qué se llama así? Porque está organizada y planificada previamente para recabar información objetiva. Utiliza preguntas cerradas, es decir, que no se pueden modificar y no admite preguntas nuevas ni comentarios. Está totalmente estructurada, de ahí viene su nombre. La entrevista semiestructurada es la que combina las preguntas cerradas y abiertas. Es más libre en cierta parte en la conversación de los temas, aunque el entrevistador establece un guión inicial, pero admite preguntas cualitativas o preguntas nuevas, por eso es semiestructurada, combina ambas. Mientras que la entrevista no estructurada no tiene un guión predefinido, se va estructurando de acuerdo a cómo avanza la conversación o la entrevista. Lo que tiene claro el entrevistador es el tema que va a tratar y lo investiga con profundidad para guiarlo sin perder el objetivo de la entrevista. El tercer tipo es el debate, y un debate es la confrontación de diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, que lo realizan entre dos partes normalmente, aunque pueden ser más, tocando un asunto desde diferentes concepciones. Podemos identificar dos tipos de debate: los debates formales, que es el que tiene la estructura de los momentos específicos para el orador o para que la audiencia realice las preguntas y dé su opinión. Es necesario acá el rol del moderador, quien establece el orden entre las partes. Mientras que los debates informales van surgiendo de manera espontánea, sin ningún acuerdo previo, y permiten interactuar los puntos de vista de manera armoniosa o de manera amistosa. No utilizan normalmente un moderador. ¿Qué pasos se deben seguir para un debate correcto? Primero, la planificación, es decir, planificar el tema o la hipótesis que se va a debatir de manera clara y de acuerdo al público. Segundo, tenemos que organizar a los equipos, es decir, el moderador, el orador de cada grupo o su representante, y dar rol a la audiencia. El tercer momento es la determinación, donde se establecen los momentos para que cada parte tenga la palabra o para que se pueda responder las preguntas del público. El siguiente paso es la iniciación, es decir, que el mediador o moderador dará inicio al debate aclarando las reglas pertinentes. El siguiente paso es la ejecución, donde se da el debate propiamente dicho, con los momentos en que cada parte va hablando y dando su opinión o su argumentación. Finalmente está la conclusión, que también está a cargo del moderador, que da un cierre al encuentro a través de unas palabras o de una conclusión. El cuarto tipo es la descripción, y recordemos que describir es enumerar de forma detallada las características, cualidades o usos, ya sea de personas, animales, lugares, etc., para que
otros puedan crear una imagen mental de eso. También se pueden describir los sentimientos y las sensaciones. En resumen, describir es dibujar con palabras. Podemos identificar dos tipos de descripción. La descripción objetiva, cuando se hace de manera precisa, sin hacer juicios de valor y sin dejar intervenir los sentimientos. En un mismo ejemplo podemos diferenciar. Cuando es objetiva decimos perro grande, blanco y negro, ojos celestes. Estamos haciendo una descripción objetiva, es decir, de lo que todos pueden ver y comprobar. Mientras que la descripción subjetiva, llamada también literaria, se puede describir desde un punto de vista que incluye los juicios de valor, por eso es subjetiva. En el ejemplo podemos variar la descripción y decir el perro es valiente, amigo fiel o muy inteligente, que son nuestros propios juicios de valor para describir a ese ser. El quinto tipo es el discurso. El discurso es un mensaje que se pronuncia de manera pública, donde el hablante expresa sus ideas o información hacia varios oyentes, ya sea en actos solemnes masivos sobre algún tema específico. Podemos identificar 5 tipos de discurso. El discurso narrativo, cuando habla sobre hechos reales o imaginarios y que tiene la misma estructura literaria, es decir, un inicio, un nudo, un desenlace. El discurso expositivo, que tiene el objetivo de exponer o explicar un concepto, una idea o una opinión de forma clara, concisa y objetiva. El discurso argumentativo o político, que tiene como fin convencer al público a través de sus argumentos, ya sea sobre su postura, sobre una tesis, como los discursos políticos que nos convencen de que es el mejor candidato para algo. El discurso informativo, cuyo fin es informar, normalmente se da en tercera persona y nos muestra hechos reales y no opiniones. Finalmente, el discurso publicitario, que tiene la finalidad de vender algún servicio o producto. Para esto tiene que ser entretenido, pero sobre todo persuasivo, para convencer que necesitamos ese producto. ¿Qué características debe tener un discurso? Primero, la precisión, es decir, que expone su tema o sus argumentos de forma que pueda ser comprendido por la audiencia. También debe ser verificable, es decir, que se basa en hechos que se pueden comprobar y que justifiquen su validez en el discurso. Otra característica es que es especializado. Especializado porque va dirigido a una audiencia específica, ya que el tema está preparado para que lo pueda entender e interpretar esta audiencia. También debe ser original, valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vista creativos únicos y novedosos de acuerdo al tema. Otra característica que es estructurado, es decir, que organiza la información de forma clara y ordenada para que no haya malos entendidos entre los oyentes. Debe ser atractivo, debe llamar la atención a la audiencia para mantenerla activa y en muchos casos motivar la acción de los mismos oyentes. El discurso es multicontenido porque puede contar con varios tipos de información que se complementan, además de los recursos audiovisuales. Y finalmente es multiplataforma porque se presenta de forma presencial o a través de los medios de comunicación, ya sean masivos o usando la red internet. El último tipo es la exposición, que es la explicación o presentación de un tema previamente estudiado de manera detallada, de forma clara y convincente, usando material de apoyo, ya sea digital o físico, para hacerlo más comprensible e interesante. En la exposición identificamos 3 partes. La introducción, que es breve y concisa, donde se presenta el expositor y aclara el tema del cual va a hablar. Se puede comenzar con una anécdota o una pregunta para romper el hielo y ser impactante. El desarrollo es la parte central, donde damos la información en orden lógico y detallado, intercalando puede ser entre anécdotas, sucesos, curiosidades o datos informativos. Acá es muy importante no memorizar ni solamente leer la información, sino explicarla. Finalmente tenemos la recapitulación y la conclusión, donde se hace un resumen rápido del tema y alguna propuesta final. Procurar que la conclusión sea impactante al igual que la introducción. ¿Qué características tiene la exposición? Un propósito claro, es decir, explicar de forma clara el proceso, defender el punto de vista, contrastar las opiniones, debe adaptarse a la audiencia. Significa que está preparada para el público al cual está dirigido, tomando en cuenta sus características para que les llegue de forma eficiente. También evita detalles innecesarios, es decir, no cometer el error de ahondar en detalles sin importancia porque el mensaje principal se puede perder. Es importante el uso
uso de soportes visuales, un material que debe ser claro, limpio, organizado y suficientemente grande para que se pueda ver, interpretar y apoyar nuestra exposición. Finalmente, no olvidarse del tiempo limitado. Si no terminamos una presentación a tiempo, se pierde la credibilidad y hay menos opciones de una conclusión fuerte. Muchas gracias.